Última parte del programa, vamos a conversar en estos momentos con el expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Luis Solari, que lo tenemos ya conectado vía Zoom. Doctor Solari, ¿qué tal? Buenos días. Los seguidores de Vez Cable. Buenos días, mucho gusto poder conversar con usted en estos momentos. Yo quiero partir por este último escenario político que está dándose en el entorno presidencial, con lo que viene diciendo Vladimir Cerrón, que teme que exista un golpe eclesiástico luego de que el cardenal se haya reunido con el presidente Castillo y que el cardenal haya mencionado que se vienen cambios radicales en el gobierno. Bueno, hemos tenido pues de toda clase de inventos, ¿no? Para referirse a lo que pasa en el país. Recuerde usted la pareja presidencial, los sobrinísimos, etcétera, y ahora pues está esta fantasía de un golpe eclesiástico. Mire, la Iglesia Católica, como dijo San Juan XXIII, es madre y maestra, tiene una encíclica sobre eso, y tiene siempre una palabra que decir y que opinar. Y si el presidente lo llama a un miembro del clero o de la jerarquía del clero de eclesiástica para pedirle su opinión, su bendición, su apoyo, su intercesión o lo que sea, eso está perfecto. Lo que no debe suceder es que la persona convocada se convierta en vocero del gobierno para anunciar cambios y esas otras cosas. Eso le compete pues al gobierno nacional, al presidente, o le compete en todo caso al primer ministro, o en su defecto, como estuvo en la reunión también, al secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, porque hay que recordar que el Acuerdo Nacional es una instancia que está institucionalizada mediante un decreto supremo, o sea, estamos hablando de acuerdo del Consejo de Ministros, del 17 de octubre del año 2002. ¿No? Entonces, en todo caso, adscrito, por supuesto, a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Una cosa es la intermediación, los buenos oficios, la bendición, escuchar la confesión, etcétera, etcétera. Y otra cosa es ser portavoz del gobierno en una materia tan delicada, en una situación tan crítica como la que vive el Perú hoy día. Pero doctor Solari, no sé hasta qué punto podría ser portavoz. Permítame concluir, única y exclusivamente, porque después de las marchas y la turbamulta que hubo en varios departamentos con esta marcha gigante del 5 de abril, en todos los países del mundo, los gobiernos, ante una situación de ese tipo, lo primero que hacen, cambian al gabinete. Si el gabinete no le renuncia al presidente, el presidente debe cambiarlo. O sea, si el presidente no tiene capacidad para cambiar un gabinete y tiene que recurrir a terceras personas para cambiar un gabinete, bueno, eso está demostrando pues que estamos en el límite de las capacidades del presidente en ejercicio, ¿no? Claro, pero el presidente tampoco tiene capacidad, creo, mayor para que pueda analizar, que pueda visionar algo del país o tomar una decisión responsable. ¿Por qué le digo eso? Porque recuerda usted, doctor Solari, recuerda usted cuando se dio esta reunión en el Parlamento, donde estaba el jefe de Estado, estaba Mari Carmen Alba, presidente del Congreso. Esto fue el 5 de abril, precisamente. Y el presidente, luego de tomar la palabra, pidió que le devuelvan el micro y habló y dijo: hemos tomado la decisión de dejar sin efecto este toque de queda, esta medida. Así que me voy a retirar para hacer el documento y firmarlo y publicarlo. Publicación que nunca se dio. Y no sé siquiera si Aníbal Torres, que estaba a su costado, estaba enterado de esa decisión. Y que luego Aníbal Torres, quien también tenía que firmar el decreto supremo que levantaba el toque de queda, se quedó allí y luego explicó que no se publicó porque iba a entrar en vigencia recién al día siguiente. Esas son las improvisaciones que se está haciendo en este gobierno en estos momentos, aunque para muchos sean cosas mínimas. Claro, pero lo relevante de ese día no es la mentira, sino lo relevante de ese día es que se publicó el decreto supremo, se dispuso la inamovilidad en las casas y la gente salió a marchar. Es decir, hay un punto tal en donde la ciudadanía ya ni siquiera le hace caso a una norma de cumplimiento obligatorio como fue la disposición. O sea, mire, si la impopularidad es creciente, si el desapego de la ciudadanía con el presidente está al máximo y es creciente,
si saca una norma de ese tipo y la ciudadanía no le hace caso a la autoridad pública. Y si finalmente, ante una situación crítica como la de esa semana, es obligatorio políticamente cambiar el gabinete y el presidente recurre a terceros para que lo ayuden, significa pues que el presidente está ahí, pero no está, ¿no? Si él no tiene capacidad ya para decidir algo tan simple que depende de su sola firma, obviamente con la del primer ministro, pero si él tiene toda la potestad de hacerlo y no lo puede hacer, significa que está en el límite extremo de la incapacidad para entender lo que está pasando y tomar decisiones. Y lo peor de todo es que mientras más se demora en tomar ninguna decisión de ese tipo, que debió haberla tomado la semana antepasada, sigue creciendo el tema en el Ministerio Público y las investigaciones a todos. Además, yo he dicho, ¿no? El presidente sabe que los sobrinos están fugados, que su secretario de Palacio está fugado, porque ahora son prófugos de la justicia, y el presidente piensa convocar a gente de buen prestigio que juramente ante él, y él, sin que él les ordene a estos prófugos de la justicia vinculados a él, que se entreguen. O sea, ¿qué clase de país se está pretendiendo construir y qué clase de obra de teatro se está pretendiendo montar, ¿no es cierto?, si se pretende juramentar un gabinete disque de gente prestigiada y notable y de ancha base, si el presidente no le ordena a sus familiares prófugos de la justicia que se entreguen. Ese sería realmente el signo. Mire, como estamos en la Semana Santa, hay que hablar, yo creo que del propósito de enmienda. O sea, la gente que hace cosas malas, ¿tiene propósito de enmienda o no de cambiar? Un signo de que el presidente quiere ir hacia un cambio sería eso, ¿no? Que le ordene a los sobrinos y a su secretario general que se entreguen a la justicia. Ese es un problema. Y el segundo es que en el momento que el señor presidente nombre un gabinete que se aparte de la línea de extrema izquierda que le ha dictado el presidente del partido que lo cobija al señor presidente de la República, en ese momento el partido le va a decir, bueno, si te vas para el centro, te vas para acá, te vas para allá, mira, y te vas de lo que te dice el partido y me vas a sacar a mis ministros que están haciendo cuchipandi y media en los ministerios, entonces sabes que ya no tienes los votos para salvarte la vacancia, al día siguiente estarán los votos completos para la vacancia. Entonces está en un callejón sin salida realmente el presidente, y yo entiendo que el canciller Maurtua, el cardenal Barreto y el doctor Max Hernández actúan de buena fe y pensando en el bien del Perú. Ya, pero doctor Solari, cuando por ejemplo decirle, el presidente está en un callejón sin salida, ¿no? Sí, y se ve bastante claro. Pero doctor Solari, cuando hablamos, por ejemplo, del jefe de Estado, no solamente mencionamos las malas decisiones que toma o cómo es que hay un secretario general de su partido que le tiene agarrado del cuello, al mínimo movimiento lo va a ahorcar, lo va a asfixiar y lo va a matar políticamente, de manera figurativa hablando. Pero no solamente es este escenario, son las protestas sociales que, según reportes de Defensoría del Pueblo, se están agudizando, se pueden agudizar. Mañana, lunes, y este martes 19 de abril, paro agrario en el Cusco. Ahora mismo hay un intento de solucionarlo por parte del gobierno. Ha viajado el ministro Sánchez hasta Cusco para conversar con los manifestantes y ver de qué manera evitar esta paralización absoluta, que ni los trenes a Machu Picchu van a entrar. Y a eso se suman los compromisos que el gobierno está suscribiendo, como el tema de amnistía en papeletas, el tema de periodo de circulación, entre otras cosas, con los transportistas, el impuesto selectivo al consumo, que no ha surtido efecto. Entonces, ¿son ofrecimientos y cumplimientos que al presidente o al gobierno cree usted que le va a generar algo positivo y algo de supervivencia un poco más en este país? Mire, en la política, uno de los elementos más importantes, si no el más importante, es el tiempo. O sea, hay que saber qué hay que hacer, dónde hay que hacer y
cuándo hay que hacer. Entonces, al presidente le correspondía cambiar a su gabinete la semana misma de los líos, esa semana del 5 de abril, ahí debió haber cambiado. O sea, si el gabinete que ya está de salida no ha podido resolver los paros y las cuestiones y se queda con ese mismo gabinete, es obvio que después de la Semana Santa van a haber otra vez paros y protestas. Eso es obvio, es natural que eso suceda en un país que está molesto, enfadado y encima con el tema de la pandemia. Entonces, y si a usted le dicen que van a bajar las cosas con las medidas que da ese gabinete y eso no funciona, es obvio que la gente va a estar enardecida. Entonces, en ese escenario de enardecimiento que viene esta semana que viene, el presidente, y encima, imagínense, y encima hay semana de representación. O sea, ningún congresista puede ir al acuerdo nacional, que es lo que quiere hacer el presidente. O sea, quieren patear el cambio de gabinete. Escúcheme, del 5 de abril al 20 y tantos de abril. O sea, eso pues en política no se puede hacer, no se puede hacer, ¿no? Y eso significa que cuando quieran cambiar el gabinete, bueno, ya nadie pues querrá ser ministro. Siempre habrá le cito textualmente lo que ha mencionado. Totalmente fue. Yo entiendo que las personas que han sido convocadas actúan de buena fe, pero la dilación en política para resolver un problema es el peor enemigo de la justicia. Ya, doctor Solari, y yo le quiero citar textualmente lo que ha mencionado el secretario. Caigan en una trampa que pone el presidente de la República, ¿no? El secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, el señor Max Hernández, ha mencionado precisamente esto, que el Acuerdo Nacional podría ser el espacio en el cual el presidente afirme lo que en conversación privada nos manifestó, su deseo de realmente nombrar un gabinete de muy ancha base y, en segundo lugar, nombrar a los funcionarios de mayor competencia, probidad e idoneidad en cargos del Estado, y que también mencionó que este Acuerdo Nacional se estaría reuniendo para finales de este mes de abril. Una vez más encontramos ofrecimientos del presidente a congresistas, líderes políticos para que no lo vaquen, al cardenal Barreto diciendo lo que va a cambiar y también al secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Pero ¿qué esperar para que el presidente realmente cumpla con lo que dice? Mire, los partidos que están representados en el Acuerdo Nacional son los partidos que en el periodo parlamentario están en el Parlamento. O sea, los partidos que hoy están en el Parlamento, esos son los partidos que les corresponde estar en el Acuerdo Nacional. Esos partidos han votado hace 2 semanas, me parece, una moción exhortando al presidente a que renuncie. ¿Cree el presidente que esos partidos van a ir como mansos corderitos, o que la CGTP, que le ha hecho una marcha de protesta al presidente, que también está en el Acuerdo Nacional como Central de Trabajadores, van a ir como corderitos al Acuerdo Nacional a decirle al presidente de Chicheñó, estamos de acuerdo, vamos a hacer todo lo posible, cuando en sus departamentos, en sus sindicatos, la gente le dice que no da más? O sea, mire, un obrero de construcción civil le pagan el sábado, llega a su casa y el día domingo o el mismo sábado le entrega a su esposa, se llama para el diario de la próxima semana, para que ella administre todos los días de la semana la compra en el mercado. Y la señora, ¿qué está sucediendo hoy día en el Perú? Cada día que va al mercado regresa con menos cosas. ¿Y eso hasta cuándo se puede estirar? O sea, si el gabinete ha sido ineficaz para resolver ese tema, hace rato que tenía que haber llegado otro grupo de personas que sean capaces de resolver el tema. Y cuando usted ve que dicen, eso lo vamos a hacer en la última semana del mes, cuando este problema viene arrastrándose de varios meses atrás y que desembocó en esta marcha de protesta y de rechazo al confinamiento del 5 de abril y en otros departamentos también, uno se da cuenta que las personas que han sido las que han causado esta situación no se dan cuenta de lo que les está pasando. Esa es la situación
en la que obviamente si una persona no se da cuenta que está pasando algo y que tiene que resolverlo ya, eso es como que se le baja a usted 2 llantas y sigue caminando como si no pasara nada. Sí estamos caminando en este momento en el Perú y esta es una situación delicada y obviamente que se pronuncie el acuerdo nacional. Yo no creo que el acuerdo nacional se vaya a pronunciar para hacer lo que el presidente quiere. Creo que el acuerdo nacional se va a pronunciar en el mismo sentido que se ha pronunciado el Congreso. O sea, el presidente va a convocar al acuerdo nacional y le va a salir respondón. Entonces, es una situación delicada. Y encima, el semanario Hildebrand acaba de publicar el día viernes, ¿no es cierto?, que seguramente va a estar eso hoy día en los programas políticos, que el Ministerio Público ya tiene armado con los colaboradores de con Pablo Sánchez. Han armado un arbolito, pues en el arbolito están las ramificaciones, cómo es la cosa, cómo es allá, y ahí se indica pues responsabilidades de las altas autoridades del país. Entonces, bien, doctor Solari, muchas gracias. Y eso va a seguir desarrollándose en los medios durante toda esta semana y no se toman las decisiones. Yo creo que nos dirigimos, como yo he mencionado, inexorablemente al término de este gobierno, ¿no? Bien, doctor Solari, muchas gracias por su intervención. Que tenga buen domingo. Gracias, sí. Buen domingo y feliz Pascua a todos, sin excepción. También. A todos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final del programa, pero no podemos retirarnos sin antes recordarles que Vez Cable premia tu puntualidad. Paga tu recibo del mes de abril a tiempo y así participarás en el sorteo de grandes premios. Vez Cable premia siempre su puntualidad. Chao.